Hola y bienvenidos al tema de procesos gaussianos. Mi nombre es Cristian Rivera y este es mi proyecto para la materia de procesos estocásticos. Antes de comenzar a ver ya como tal el tema de procesos gaussianos, voy a hacer una pequeña introducción, esto pensando en la gente que no tiene todo el contexto, iniciando primero con qué es un proceso estocástico, el cual es un conjunto de variables aleatorias que varían a través del tiempo o dependen a través del tiempo. Pueden buscar ejemplos de procesos estocásticos, como puede ser una cadena de Markov, una caminata aleatoria, un proceso de racha de éxitos, etcétera, etcétera. La segunda base que necesitamos es la distribución gaussiana o normal, la cual podemos ver a nuestra derecha su función de densidad, que es 1 sobre sigma por la raíz de 2pi, esto multiplicado por la exponencial de menos 1 medio, multiplicado por x menos mu sobre sigma al cuadrado. También repasamos aquí su esperado, que es igual a mu, su varianza, que es igual a sigma cuadrada, y su desviación estándar, que es igual a sigma. También aquí tenemos la gráfica de una distribución gaussiana, la cual, como pueden ver, es la que representa esa campanada, y más adelante veremos algo relacionado con ello. Una vez terminada la introducción, vamos a empezar con qué es un proceso gaussiano. Es una extensión hacia colecciones infinitas de variables, donde dicha extensión nos permite pensar en los procesos gaussianos como distribuciones. Se dice que un proceso estocástico a tiempo continuo es un proceso gaussiano si para cualesquiera colección finita de tiempos, que sería tiempo que sería de t1 hasta t a la n, en el vector x de t1 hasta x de tn, tiene una distribución normal o gaussiana multivariada. Aquí, para que se entienda un poco más, tengo esta gráfica que tiene 10 tiempos en su eje X y su densidad, su probabilidad en el eje Y. Entonces aquí podemos ver que de 0 a 2 es una distribución normal, podemos ver la campanada, pero esta sigue, ya que esta es una gaussiana multivariada. Pero podemos verla como una distribución normal si solamente fuera del punto 0 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso las campanas se están como uniendo debido a que es una gaussiana multivariada. A continuación vamos a ver un ejemplo de qué puede ser un proceso gaussiano. En este caso he preparado como ejemplo el movimiento browniano, el cual es un movimiento aleatorio de partículas que se hallan en medio de un fluido, ya sea líquido o gas. Como resultado de esto, pues hay choques contra las moléculas de dicho fluido. Entonces aquí podemos ver ese movimiento de las partículas, el cual pues tienen esa campana que es representada, ¿no?, de la distribución gaussiana que vimos al inicio. Aquí podemos ver las campanas y cómo son esas campanas podemos ver que sí presenta ser un proceso gaussiano. Ya pues viendo estas campanitas ya nos queda eso más que claro. Ya sabemos que es un proceso gaussiano y ya hemos visto un ejemplo de ello. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar con un proceso gaussiano. En este caso vamos a ver el caso de cómo trabajar con un proceso gaussiano finito. En este caso, lo nombré aquí por pasos. Lo primero que hay que hacer es asociar una función de densidad a cada función de vector. Entonces, en este caso vamos a llamar al vector h. Este vector pues tiene funciones, las cuales se tienen que distribuir normal y es importante que sean independientes e idénticamente distribuibles, que pues ahí vemos las siglas, que es I y D. Y pues ahí tenemos la probabilidad de dicho vector, que es igual al producto de I hasta M, de esta fórmula que es bastante similar a la función de densidad que vimos al inicio, ¿no? Que vimos que era la función de densidad del gaussiano o normal. Y pues esta fórmula nos permite asociar distribuciones de probabilidades sobre funciones de dominios finitos usando una distribución multivariable gaussiana finita. Sobre funciones de salida h de xi que vemos ahí dentro y que van desde un número fijado de puntos de entrada que vendría siendo el xi, que va de i
de i igual a 1 hasta m. Entonces así ya se explica ese producto, por qué va de i hasta m y por qué tenemos ahí adentro lo que viene siendo la entrada, ¿no?, de estas funciones de salida, ¿no? Entonces ahora sí ya podemos ver cómo trabajar con un proceso gaussiano finito. Ahora veremos un ejercicio utilizando el proceso gaussiano. En este caso vamos a trabajar con datos que o sea, pueden ser reales, pueden ser prácticamente utilizados en el día a día. Así que vamos a comenzar con el ejercicio, el cual nos dice que se tienen los datos históricos del clima en los últimos 10 días, que estos son representados aquí como pueden ver, en el día 1, 20, en el día 2, 22, día 3, 25, en el 4, 24, 23, 21, 19, así sucesivamente. Estos nos dicen que esta cadena de días es un proceso gaussiano con mu igual a 1, de sigma cuadrada, que es su varianza, igual a 1, y con la correlación igual a 1. El problema nos dice si la covarianza es constante, pero ¿para qué queremos saber si la covarianza es constante? La pregunta de este proceso gaussiano es si es estacionario. ¿Y qué es un proceso estacionario? Ya metiéndome a otro tema. Un proceso estacionario es una serie que se puede pronosticar, y se puede pronosticar si tiene media constante, bueno, esperanza constante, varianza constante y covarianza constante. Entonces, ¿para qué queremos? Para eso queremos saber por qué es la covarianza si es constante. Esto para poder hacer predicciones de este proceso gaussiano. En este caso no tiene bastante dificultad resolver este ejercicio, ya que pues simplemente hay que sustituir el sigma cuadrada y la correlación cuadrada, que pues simplemente nos quedaría como resultado el exponencial elevado a la x menos y al cuadrado sobre 2. Entonces es algo bastante sencillo. Vemos que la covarianza es también constante. Y con esto, este proceso gaussiano es estacionario. Y ahora veremos por qué era importante que fuera estacionario. El problema lo pasé a Python y con ello ya pudimos ver un poquito más de esta predicción, de cómo, al ser estacionario, cómo poder predecirlo. Aquí enumeré los pasos, desde el más básico, que es importar las librerías necesarias. Esto se hizo con Python 3.11.6. Al momento de usar estas librerías NumPy, Matplotlib, el sklearn, tenemos que instalarlas. Entonces, pip install NumPy, pip install Matplotlib, pip install sklearn, es lo que hay que hacer primero antes de importar las librerías. Después tenemos que crear las variables, la variable días, temperaturas, con los datos históricos, transformar los días a un formato adecuado para la predicción. Entonces ahí hicimos la variable de días de predicción. Después creamos el modelo gaussiano, ahí tenemos el kernel y se hizo un modelo gaussiano, ahí pueden ver, en el modelo es igual a Gaussian Process. Después ponemos los datos históricos en dicho modelo para después realizar la predicción. Tenemos la predicción con la deviación estándar, es igual a modelo.predict, que es la predicción como tal. Y ahora ya como para finalizar simplemente graficamos los datos. Para eso es que usamos el Matplotlib. Entonces tenemos el PLT con el tamaño de figura que queramos. El Skater es como para que se grafique en puntitos. En este caso los pusimos color azul, que son los datos históricos, la serie original. Después hicimos un error bar para poder hacer los días de predicción, los cuales en ese error bar es para que se vean más como que tengan esa forma, ¿no?, de distribución gaussiana. El eje X son los días, el eje Y es la temperatura, el título de nuestra gráfica pues es predicción de temperaturas utilizando un proceso gaussiano, el PLT legend es para ver cuál es cuál, el grid es para que nuestra gráfica venga con cuadritos para poder identificar bien, y PLT show es para que se muestre nuestra gráfica. Esto dándonos como resultado esta predicción. Predicción de temperaturas utilizando el modelo gaussiano. Aquí está lo que les platicaba anteriormente, que los puntos blancos son los datos históricos. Como pueden recordar, el día 1 era 20, el día 2 eran 22, el día 3 25, entonces ahí está como esa continuidad de esos puntos bien graficados. Y después la predicción con ese error bar para que se vean más como una distribución gaussiana, siendo el punto la media, ¿no?, de dicha error bar, ¿no? Está haciendo la predicción
del proceso gaussiano. Entonces, aquí ya trabajamos con un proceso gaussiano estacionario. Ahí me tuve que meter ese tema de estacionario para poder realizar esta predicción. Entonces, este sería un ejercicio, ¿no?, de cómo podemos utilizar un proceso gaussiano para que nos sirva, que en este caso nos sirvió para poder predecir los días futuros teniendo cierto registro, cierta serie de temperaturas. Entonces, pues, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.